Buenas chicos, en este vídeo, segundo vídeo sobre el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo, vamos a ver cómo calcular el mínimo común múltiplo y cómo calcular el máximo común divisor. Ten en cuenta que el cálculo de ambas cosas es importante en matemáticas y sobre todo el del mínimo común múltiplo. Presta mucha atención. Bien, vamos a ver cómo calcular el mínimo común múltiplo con una regla muy sencilla. Para eso, lo único que tienes que hacer es descomponer los números de los cuales quieres calcular el mínimo común múltiplo en producto de factores primos. Y luego, el mínimo común múltiplo será el producto de todos los factores que tengas en la descomposición, sin repetirlos, elevados al mayor exponente con el que aparezcan en las descomposiciones de esos números. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a calcular el mínimo común múltiplo de 120 y 36. Bien, procedemos a la factorización del 120. 120 al terminar en 0 es divisible entre 2. Por lo tanto, cabe a 60. 60 es divisible entre 2, pues termina en 0. Cabe a 30. 30 es divisible entre 2, pues termina en 0. Cabe a 15. 15 ya no es divisible entre 2. No me volverá a salir más el 2, recuérdalo. Entonces es divisible entre 3, porque la suma de sus cifras es 6. Y me da 5 de cociente. Y 5 es un primo que solo es divisible entre el propio 5. Por lo tanto, ya tengo hecha la factorización del 120. La coloco aquí en una esquinita, ¿de acuerdo? Y expreso la factorización del 120, que será, fíjate, 2, 2, 2, te lo marco con el puntero, 2, un 2 y un 2, por lo tanto tengo 2 al cubo, sigo con el puntero, un 3 y un 5. Por lo tanto tendré 2 al cubo por 3 por 5. Y esa será la factorización del 120. La colocamos ahí abajo y vamos a proceder a la factorización del 36. Se hace de la misma forma que hemos hecho antes. Comenzamos con el número primo 2. Es divisible porque termina en 6. Me da 18. 18 es divisible entre 2 porque termina en número par. Me da 9. 9 es divisible entre 3. 3 y 3 es divisible entre 3, que es primo, me da 1. Por lo tanto, ya estoy en condiciones de calcular o de expresar la factorización como producto de factores primos del 36. Y el 36 será, cojo el puntero para indicarte que tengo dos doses, 2 al cuadrado, y dos treses, 3 al cuadrado. Por lo que 36 será 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Entonces, ¿cuál es el mínimo común múltiplo de 120 y 36? Bien, pues será, según lo que tenemos en la regla que os he dado, me voy a las descomposiciones y tengo que coger todos los factores que tenga en las descomposiciones. Tengo un 2, el 2, me figura también el 3 y me figura el 5. Cuando aquí dice sin repetirlos, significa que no puedo volver otra vez a colocar el 2, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo borramos. Solamente puedo poner cada factor una vez. Y una vez hecho eso, lo que tengo que hacer es coger esos factores, como aquí me indica, elevados al mayor exponente con el que aparezcan. Observa que en el caso del 2, el mayor exponente con el que aparecen es 2 al cubo, por lo tanto 2 al cubo. En el caso del 3, el mayor exponente con el que aparece es al cuadrado, 3 al cuadrado, y el 5 solamente me aparece una vez, por lo tanto considero el 5. El mínimo común múltiplo será entonces 8 por 9 por 5, que es 360. Y por último, os voy a dar la regla para calcular el máximo común divisor. Es muy parecida a la que hemos visto del mínimo común múltiplo. Y dice que hay que descomponer los números en factores primos. Y el máximo común divisor será
el producto de los factores, ojo aquí, comunes, solamente los factores comunes que me aparezcan en la descomposición, elevados ahora en este caso al menor de los exponentes con los que aparezca. Lo vamos a ver con un ejemplo. El máximo común divisor de 360 y de 84. Bien, vamos a factorizar 360. Empezamos por el primer primo, que es el 2. 360, como termina en 0, es divisible entre 2. Me da 180. 180 termina en 0, es divisible entre 2. Me da 90. Termina en 0, es divisible entre 2. Me da 45. 45 no es divisible entre 2. Por lo tanto, el 2 ya no me vuelve a aparecer más. Pero es divisible entre 3. Me da 15. 15 es divisible entre 3. Me da 5 y 5 es primo, divisible entre 5, me da 1. Ya habremos terminado con la factorización del 360. La colocamos aquí para que no nos moleste y vamos a calcular la factorización del 84. De la misma forma, 84 es divisible entre 2 porque termina en cifra par, 4, y me da 42. 42 es divisible de nuevo entre 2 por terminar en cifra par. Me da 21. 21 no es divisible entre 2, pero sí es divisible entre 3. Me da 7 y 7 es primo, es divisible entre 7, 1. Por lo tanto, ya habríamos terminado de calcular la factorización de 84. Bien, entonces tendríamos que 360 se factoriza como, fíjate, 2, 2, 2, 2 al cubo y 3, 3, 3 al cuadrado por 5. Lo pongo 2 al cubo por 3 al cuadrado por 5. Y el 84 tengo 2 por 2, que sería 2 al cuadrado por 3 por 7. Lo ponemos 84, 2 al cuadrado por 3 por 7. Entonces, como queremos calcular el máximo común divisor, pues el máximo, a ver si ahora, máximo común divisor de 100, perdón, borro el 120, iba a poner, que era el de antes, de 360 y de 84 será, vamos a ver, tenemos que coger los factores comunes. Ojo con este dato que es importante. Factores comunes que tengan las descomposiciones. ¿Qué factores tengo comunes? El 2 es común en los 2. El 3 es común en los 2. Pero el 5 y el 7 no son comunes. El 5 está en la factorización del 360, pero no está en la del 84. Y el 7 está en la factorización del 84, pero no está en la del 360. Por lo tanto, el 5 y el 7 no los puedo considerar. Entonces, hay que coger los factores comunes, 2 y 3, y observa que hay que cogerlos elevados al menor exponente con los que aparezca. Es decir, en este caso habría que coger el 2 elevado a 2 y el 3 elevado a 1. El 1 sale de aquí, ¿lo ves? 3 elevado a 1, 3 elevado a 2, el menor exponente es este, 3 elevado a 1, 2 elevado al cubo, 2 elevado al cuadrado, el menor exponente es 2 elevado al cuadrado. Con lo cual tengo 2 al cuadrado por 3, que es 4 por 3, 12, que es el máximo común divisor.